Bendito sea el Señor. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar que hubo una época, hubo una etapa, un antes y un después, donde no se hablaba de profetismo y después sí se empezó a hablar de profetismo. El profetismo empezó a desarrollarse a partir del tiempo de la monarquía en el pueblo de Israel. El tiempo de la monarquía. Y una de las razones por las que Dios permitió que se desarrollara el profetismo, o una de las intenciones, fue equilibrar un poco el tema de los poderes, porque hasta ese momento el pueblo de Israel, a partir de Saúl, no sabía lo que era ser dirigido por un rey. Cuando nosotros vemos el tiempo de la monarquía, que empezó con Saúl, luego continuó con David y luego continuó con Salomón, vemos que esa etapa en el Antiguo Testamento se conoce como la etapa del Reino Unido, ¿cierto? Que duró más o menos 120 años. Cada uno de estos reyes, más o menos, dice la historia, gobernó 40 años cada uno. ¿Listos? Entonces ese tema del profetismo, desde que surgió, dio para cualquier cantidad de cosas. Dio para muchas cosas de carácter bíblico, por decirlo así de alguna manera, es decir, que estaban dentro de la voluntad de Dios, pero lamentablemente también dio para cosas que estaban totalmente por fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se levantaron muchísimos profetas falsos, institucionalizados, funcionalizados, instrumentalizados, podríamos decirlo también. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos hablaban y profetizaban supuestamente en nombre de Dios, pero lo hacían en función ¿de qué? El rey. Del dinero. Lo hacían en función del dinero. Entonces, de acuerdo a si había dinero o no había dinero, asimismo era lo que decían, y por supuesto, la gran mayoría de cosas que estos personajes decían que eran profetas falsos, eran cosas halagueñas, cosas que la gente quería escuchar. Todo esto se corrompió no solo por parte de aquellos falsos profetas que surgieron, sino también por literalmente reyes y sacerdotes que estaban interesados en escuchar lo que querían escuchar, ¿no? Hoy día, pongo un ejemplo que no está relacionado con el profetismo, pero pongo un ejemplo más o menos. Se ve mucho cuando hay una consejería y alguien llega a una consejería y llega tratando de vender la idea de que lo que yo estoy haciendo en mi vida está bien delante de Dios, y trato de venderle esa idea al pastor o al consejero, a la persona que me está escuchando, con el objetivo de ¿qué? De obtener algo, ¿cierto? De que me digan que está bien lo que estás haciendo. Incluso cuando nosotros damos esa capacitación y esa formación a pastores, eso es parte de la objetividad bíblica que nosotros debemos tener. Se les dice mucho cuidado cuando alguien llegue a una consejería con una ofrenda, porque yo llego a una consejería con una ofrenda por delante. Lamentablemente mucha gente que hace eso y que viven eso, pastores, líderes que viven eso, ya están viciados por esa ofrenda que pusieron por delante. Pero resulta que cuando nosotros somos objetivos a la luz de la palabra de Dios, nosotros nos tenemos que mantener en lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra no es negociable, no se puede cambiar, no se puede transformar, no se debe manipular, no se debe influenciar, no se debe trastocar con ese tipo de manipulaciones, ¿sí? El consejero se tiene que mantener, el pastor se tiene que mantener en lo que es la palabra. Y eso es parte de la fidelidad, y eso es parte de la seriedad y parte de la objetividad que nosotros debemos tener como predicadores. Porque quien predica la palabra hoy ese es profeta.
porque el profeta es un representante de Dios, es alguien que lleva el mensaje del Señor para entregárselo a la gente. Hoy ese es el profeta y siempre de hecho ha sido esa la función del profeta. La imagen que hoy día nos han vendido muy equivocada de lo que es un profeta está muy lejos de la realidad bíblica, está muy lejos del contexto bíblico. Hoy día encontramos gente que se dice ser profeta porque eso está de moda, así como hay apostolitis también. Ahora usted paga una cuota X, la envía a tal lugar y le mandan a usted el certificado de apóstol. Lo ascienden. Tiene que pagar una membresía, algo que no está en la Biblia. Y lamentablemente también ese movimiento de profetas hoy día también está disparado y ser profeta está de moda. Pero hay muchas cosas muy curiosas con respecto a ese tipo de movimientos y una de ellas es que literalmente hoy el que dice ser profeta sin serlo, el que dice ser profeta agrada a la gente, es bien recibido, es aplaudido. Pero cuando usted mira la historia, no era así con los profetas de la Biblia. El que era un profeta de Dios, el que era realmente un enviado de Dios, representante de Dios, con un mensaje de Dios para el pueblo, no agradaba. Es más, no les iba muy bien. No eran bien recibidos, no eran aceptados. Era gente que incluso era rechazada en muchos círculos sociales. Y eso contrasta mucho con mucho de lo que pasa hoy día, ¿verdad? Debemos tener cuidado porque este tema del profetismo, la mentira y los falsos profetas es tan antiguo como el Antiguo Testamento. ¿Lo ven? Esto pasa desde siempre. Siempre han habido falsos. Pero en la Biblia tenemos un grupo de profetas, de siervos de Dios, que nosotros conocemos en la clasificación que nosotros manejamos, por lo menos los latinos, como profetas mayores y profetas menores. Y hay un libro específicamente dentro de los profetas menores. Hay un libro específicamente que plantea una situación que quizás muchos de nosotros hemos vivido. Una situación con la que quizás usted se sienta identificado. Y vamos a ver cuál es esa situación. Les estoy hablando del profeta Ageo. El profeta Ageo, vamos a mirar y vamos a analizar este libro, porque el profeta Ageo plantea una situación bien interesante. Y es la siguiente. Cuando el pueblo de Israel pudo regresar de la cautividad, aquí ya estamos hablando del inicio de la etapa que se conoce como la etapa del posexilio, el pueblo regresa en varios grupos, lo recordamos, ¿verdad? Resulta que cuando el pueblo regresa, ellos empiezan a construir el templo. Y empiezan a construir las bases del templo. Pero se levantó oposición. Y esa oposición hizo que el pueblo literalmente se desanimara. Y vino una oposición por parte de los samaritanos. Vino una oposición por parte de los persas también. Literalmente hubo una presión allí. Y eso hizo que el pueblo se desanimara y la obra se detuvo. Presten mucha atención porque es que lo interesante de estudiar todo esto no es simplemente mirar historia, estudiar el profetismo, no. Es también hacer una conexión con nuestra vida hoy. Esto que tiene que ver con su vida y con la mía. Ellos regresan con la intención de restaurar todo, pero al iniciar la construcción del templo, obviamente empiezan con las bases, la restauración de las bases, y después de iniciar esto empieza una oposición, y esa oposición los hizo desanimarse. Pero sobre lo que quiero hacer énfasis no es sobre el desánimo que vino,
que hizo que detuvieran la intención de restaurar y reconstruir el templo. Sobre lo que quiero hacer énfasis es literalmente sobre un fenómeno, y es que ellos se acomodaron a esa situación. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy. A mucha gente, a mucho creyente hoy día, que quiere restaurar, que quiere construir, que quiere levantar, que quiere restaurar, que quiere cambiar su vida, etcétera, no lo logran o llegan hasta cierto punto simplemente porque ellos están acomodándose. Llegó un punto que por causa de la situación, por causa de la oposición, dejan de intentarlo, dejan de reconstruir, de trabajar en la restauración de sus vidas, y la oposición hace que se detengan. Pero lo grave no es eso, lo grave es que nos acomodamos y nos acostumbramos a esa oposición. Eso fue parte de lo que le sucedió al pueblo en los tiempos de Ageo. Y en consecuencia, la obra se detuvo 16 años. Hagan ustedes cuenta, nosotros nos regresamos a nuestra tierra y llegamos con un entusiasmo renovado y empezamos a reconstruir, Y esa reconstrucción está avanzando. Estamos otra vez retomando los cimientos, pero empieza a levantarse oposición. Y esa oposición fue tan fuerte, fue tal, que literalmente nos desanimamos y soltamos. Lo grave no es eso. Lo grave es acomodarse a ese desánimo. Eso es lo grave. Lo grave es que usted se acomode literalmente a esa situación y caiga en una resignación. El pueblo judío cayó en una resignación y la obra se detuvo 16 años. Yo no sé si usted ha conocido gente, creyentes, que deciden empezar a mezclar la Biblia y hacer una amalgama de la palabra con un montón de creencias populares, con un montón de pensamientos, con un montón de sabiduría humana, convirtiendo esa sabiduría humana en una altivez, porque la están poniendo o al mismo nivel de la palabra o la están poniendo por encima de la palabra. Entonces usted le argumenta a esa persona y le dice, oiga, pero esto y aquello, y la persona tiene 500 argumentos y le pelea a usted y le controvierte. Entonces, cuando la persona, el creyente, muchas veces encuentra muy difícil ese caminar con Dios, encuentran muy difícil esa relación con Dios, encuentran como que es muy difícil obedecer, como que es muy difícil hacer una cosa, la otra, pues les parece más fácil resignarse y empezarle a dar lugar a otras cosas. Y eso fue en parte lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo del Señor cayó en una resignación. El asunto no es dejar de construir. El asunto radica, lo más grave, radica en conformarse a esa situación. Y así hay mucha gente. Muchísima gente hoy. Pero bueno, sigamos con esa parte histórica que es muy interesante. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por el imperio neobabilónico. Acordémonos que esa etapa neobabilónica empezó con Nabopolassar. Pero bajo el mando de Nabucodonosor, el pueblo es llevado cautivo, Jerusalén es reducida a ruinas, pasan los años, se levanta un imperio mucho más poderoso, que es el imperio Medo-Persa. Y el imperio Medo-Persa somete al imperio babilónico, y el imperio Medo-Persa ya entra con sus propias políticas, con su propia cosmovisión de las cosas, que era totalmente diferente al imperio asirio y al imperio babilónico.
el imperio medo-persa, ya dentro de sus políticas, una de las cosas que ellos instauraron es, a nosotros no nos interesa tener gente cautiva, más bien los dejamos libres. Y fue cuando Ciro, rey de Persia, fue usado por el Señor, un impío, fue usado por el Señor para que el pueblo fuera liberado. Y ahí en ese tiempo es donde se está desarrollando esta situación, toda esta historia con el profeta Ageo. Hasta aquí preguntas. Edgar. Buenos días. Tengo, una pregunta. Para mí la escritura me coloca dos personajes, que es el sacerdote y que es el profeta. Entonces, la misma Biblia nos dice las funciones que hace cada uno, ¿no? Entonces, mi pregunta es específicamente, ¿cuáles eran las funciones del sacerdote con el pueblo y las funciones que aparece el profeta, que eso lo permitió Dios, que él fuera que llevara el mensaje al pueblo? Entonces, eso los hacen dos personajes muy importantes en las escrituras. Entonces, ese sería como recalcar las dos funciones del sacerdote y del profeta. Bueno, de manera resumida, la función del sacerdote en el pueblo era presidir ceremonialmente y religiosamente al pueblo. Ellos eran los que iban adelante y ellos eran los que dirigían. Acordémonos que en esa época los sacerdotes eran gente con mucha autoridad, ¿sí? Eran gente que tenía una autoridad no solo delegada por Dios, sino también entregada por parte del pueblo. Es decir, el pueblo reconocía en los sacerdotes a alguien con mucha autoridad. Y ellos tenían incidencia en muchas cosas, en economía, en política, a nivel social, etc. Pero la función principal, resumiendo las funciones de los sacerdotes, era presidir al pueblo ceremonialmente, en toda esa parte ceremonial. Ahora, ¿cuál era la función del profeta? Resumiendo, porque habían varias funciones, pero la función de un profeta fundamentalmente era entregar el mensaje de Dios al pueblo. ¿Sí lo ven? Era entregarle el mensaje de Dios al pueblo. Es decir, el profeta se paraba delante del pueblo y el profeta les decía qué iba bien y qué no iba bien. ¿Vas bien? No vas bien. Esa era la función del profeta. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Ageo, Ageo es levantado parte o la esencia del mensaje de Ageo, que es un libro muy corto, son 2 capítulos apenas. Este libro literalmente en ese pedacito, podríamos decirlo así, que es muy importante, no porque un libro sea corto en la Biblia significa que no sea importante, todo lo contrario. Tiene toda la sustancia que usted quiera y toda la enseñanza y toda la profundidad. Pero la esencia del profeta Ageo, el mensaje era animar al pueblo a reconstruir el templo. Tienen que recobrar las fuerzas. Tienen que salir de esa resignación en la que cayeron. Porque la resignación, escúcheme lo que le voy a decir. Alguien dijo un día, es más peligrosa la resignación frente al pecado que el pecado mismo. Analícelo. Eso tiene mucho de verdad. Es más peligrosa la resignación frente al pecado que el pecado mismo. Ayer hablé con un muchacho que me decía, yo le pregunté, ¿cuándo abrió usted la puerta? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó usted el acabose? ¿Cuándo empezó usted? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó a echar para abajo? Me dice, el día que yo empecé a probar marihuana. Hoy tiene una bacteria en el cerebro. Ya hoy día el problema no es la adicción, el problema es los químicos y la basura con que están mezclando esas cosas.
¿Sí lo ve? Porque el que vende la mata no le interesa que usted pruebe cada mes, le interesa es que usted consuma todos los días. Y para eso se necesita generar adicción. Y para eso le están mezclando más de 300 agentes químicos. Pero bueno, ese será otro tema que toquemos después. En el momento en que yo empecé a probar y a consumir, se le metió una bacteria al cerebro que le afectó una parte del cerebelo. Nunca ha sido adicto, pero mire lo que está viviendo. Y está viviendo unas cosas con su salud terribles. Ahora el muchacho dice, pues ya la embarré, pues la sigo embarrando. Eso es resignación frente al pecado. Ya me equivoqué, me sigo equivocando. Ya desmayé, pues sigo así. Entonces Ageo le dice al pueblo, no, un momento. Ustedes tienen que esforzarse en construir el templo. A pesar de la situación, a pesar de la escasez, a pesar de la situación económica, a pesar de la situación material, porque si hay problemas económicos, hay una afectación material, ¿sí o no? Hay una afectación material. Pero a pesar de todo, les dice el profeta, tienen que levantarse. A pesar de todo, tienen que esforzarse. A pesar de todo, lo tienen que intentar. Es como cuando usted encuentra gente hoy día que está resignada por el pecado, se contaminaron, hicieron y deshicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, bueno, pero si Dios perdonó a este, me puede perdonar a mí también. Yo recuerdo hace muchos años que un conocido mío me invitó a dar una charla en una institución para drogadictos. Yo no iba a dar la charla, la iba a dar él. Él me dijo, camine, me acompaña a dar la charla. Yo le dije, bueno, vamos. Y yo llegué y me senté. Y habían un montón de muchachos de todas las edades. Yo me quedé impresionado, niños de 10 años. Y de todas las edades. Y él les hablaba del amor de Dios, del perdón de Dios, de la restauración de Dios, etc. Y no olvidaré nunca que cuando yo entré a ese salón, había un muchacho joven de unos 16 años y me impactó porque ese muchacho era del barrio donde yo vivía. Hacía mucho yo no lo veía y me lo vengo a encontrar ahí totalmente adicto a las drogas. Eso fue impactante para mí. Y él levantó la mano y dijo, bueno, entonces como Dios nos perdona, yo puedo consumir porque igual Dios me perdona y Dios me va a perdonar. Y este muchacho le dijo, quizás, pero lo que usted no sabe es el camino que va a recorrer y lo que va a encontrar en ese camino y los riesgos a los que se está sometiendo. Entonces una de las cosas con las que uno lucha, por ejemplo, con personas como estas, que habiendo sido creyentes, deciden apartarse de Dios y entregarle su vida al vicio, al mundo, etc., es gente que cae en resignación. Se resignan. Se resignan por la situación, se resignan por una cosa, se resignan por la otra, se resignan. Resignarse es adaptarse a una situación. Resignarse es permitir que esa situación X le dé a usted un molde, una forma. Usted ya no está incómodo con la situación. Usted fue conformado a la situación. Cuando usted está incómodo con una situación es porque usted no encaja en esa situación. En el momento en que usted encajó, usted fue conformado a la situación. Y es cuando la situación lo atrapa. Esa es la situación del pueblo en el tiempo de Ageo. Ellos llegan muy animados a construir el templo. Pero hubo ¿qué? Oposición. Hubo ¿qué? Resistencia. Hubo ¿qué? Rabia por parte de pueblos enemigos que no estaban interesados en que el pueblo reconstruyera el templo. Porque incluso a veces ni siquiera nosotros como hijos de Dios somos conscientes de las implicaciones de lo que significa restaurar. El enemigo es más consciente que nosotros.
porque el enemigo vio que iban a reconstruir el templo, estaban trabajando ya en los cimientos y dijeron, estos empiezan aquí con la adoración, empiezan a retomar otra vez y empiezan otra vez a echar para arriba. Y se opusieron, el pueblo se opuso. Acuérdense que en esa época todo estaba en ruinas. Ellos tuvieron que trabajar en la construcción de las bases del templo. Ahora, ¿cuántas veces? Porque lo bonito de estudiar la palabra y mirar toda esta panorámica histórica es también hacer un análisis de esto que tiene que ver conmigo. Hoy, pleno siglo XXI, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas veces usted se ha resignado? ¿Cuántas veces usted se ha dejado vencer? ¿Cuántas veces se ha dejado vencer psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, hasta doctrinalmente? Porque el conocimiento que usted tiene ha sido vencido por la circunstancia. El conocimiento que usted tiene de la palabra lo ha llevado a una resignación. Eso fue vencido por las circunstancias, por lo que usted está viviendo. Le pasó al pueblo. ¿Ustedes creen que el pueblo en el tiempo de Ageo no era consciente de la importancia de la restauración del templo? Claro que lo eran. Claro que eran conscientes. Pero la oposición logró que fueran vencidos. ¿Y fueron vencidos en qué? Porque si usted mira la historia, no hubo guerra. Ellos no vivieron ninguna guerra. Es decir, una guerra física no la hubo. Cuando usted se encuentra gente que empieza a ser desencajonada totalmente de la palabra, cuando empiezan a ser sacados totalmente de la doctrina, no importa usted que les argumente con la Biblia, le van a salir con cualquier, perdónenme el término, cualquier barrabasada. Y van a coger la Biblia y la van a manipular. Y la van a usar para lo que ellos quieran y como ellos quieran para justificar lo que quieran. Porque están siendo sacados fuera de sí. Fuera de la palabra. Y el pueblo fue sacado de la sabiduría, el conocimiento que ellos tenían. Ellos sabían, fíjense ustedes, que aunque no había templo y estaban lejos de su tierra, a ellos se les indicaba, oren y adoren estando en cautiverio en dirección de donde queda el templo. Imagínense. Ellos eran conscientes de la importancia del templo. El pueblo de Israel era consciente. Y aún así, cuando ellos regresan a construir el templo, empiezan a sentar las bases, literalmente se levanta la oposición y ellos se desaniman. La guerra estuvo en la cabeza. La guerra fue aquí. En ese tiempo la guerra no fue de espadas. Ya no había un Nabucodonosor amenazándolos para castigarlos. La guerra fue en la mente. La guerra fue aquí en sus emociones. En el no se puede, en el no lo vamos a lograr. La guerra fue con lo que ellos veían. Pero ¿de dónde vamos a construir? Aquí se necesita dinero, se necesita plata. La situación económica era difícil. Y esa es la situación de mucha gente hoy. No quieren construir porque es más fácil resignarse que esforzarse. Es más fácil. Usted no necesita derramar una gota de sudor para resignarse. ¿Sí lo ve? Usted no necesita esfuerzo para resignarse. Usted no necesita una gota de fuerza. Pero para construir y para restaurar, sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dice, tomando un ejemplo, a Josué, esfuérzate y sé valiente? Emocionales, o sea, a veces yo digo, uy, pero está, a ver cuánto le dura, porque son creyentes que uno ya los conoce, que son así, que están súper candela, carbón encendido, les dura 3 días y ya no quieren saber de nada, ya no le hablan a uno, ya no lo contestan en el chat, ya no lo saludan de esa manera tan efusiva que lo hacen a veces, y los asemejo, los comparo mucho con el pueblo de Israel, que estaban construyendo las bases, que tenían todo ese amor y todo ese empeño para construir esas bases, estar en conexión con Dios, levantar el templo, y llega a la oposición esas voces o eso que uno no debe escuchar y vuelve y se desanima. O sea, somos creyentes, los creyentes somos así, hay muchos creyentes que con cualquier cosa se bajonean y echan a la borda todo lo que han construido, y lo peor del cuento es que volver a reconstruirlo les va a costar el triple o el doble. Y lo hago porque lo he visto con muchos hermanos.
Entonces, pues, eso es lo que dice y realmente la comparación es con el creyente hoy día. Ahora, miren lo siguiente, miren esto. El profeta Ageo, para animar al pueblo a reconstruir el templo, les dice una cosa. Miren, muchachos, la reconstrucción del templo va a representar el cambio de todo. Hoy día la reconstrucción del templo es la reconstrucción de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? Nunca, mire, podemos caer, podemos fallar, podemos equivocarnos, lo que usted quiera, pero nunca se resigne con el pecado, nunca se resigne frente a la situación, porque el día que usted se resigne va a ser gobernado. Va a ser gobernado por esa situación, no por la palabra. Le pasó al pueblo. El pueblo tenía el conocimiento suficiente para entender la importancia de tener el templo, de reconstruirlo y lo que significaba y representaba para ellos en su relación con Dios. El asunto está en que literalmente el pueblo, por causa de las divisiones, porque había mucha división entre ellos, había escasez, había desánimo también entre ellos y había falta de fe. El profeta Ageo les dice, no, tienen que recobrar ánimo, tienen que levantarse, tienen que retomar las cosas, porque la reconstrucción del templo va a ser el punto de partida. Pero si ustedes se fijan, el pueblo tenía que tomar una decisión. El pueblo tenía que tomar una decisión. Y así pasa hoy día. Exactamente hoy día nosotros no recibimos cosas de Dios, no vemos cosas de Dios simplemente porque nosotros no tomamos decisiones. Una decisión muchas veces es el punto de partida para levantarnos o es el punto de partida para hundirnos. El caso que yo les menciono con este muchacho ayer, un día tomó una decisión y fue el punto de partida para hundirse y no encuentra el camino de regreso. Usted le habla la palabra y la cuestiona toda. Usted le habla las escrituras y ya no cree, porque inició un proceso de degeneración. ¿Sí lo ven? Y el asunto es cuando empezamos a escuchar a quien no debemos. ¿A quién le pasó? Al pueblo. Al pueblo en los tiempos de Ageo les pasó. Ellos escucharon los samaritanos, ellos escucharon la contaminación de los otros, quitaron sus ojos de la fe, quitaron sus ojos de las promesas de Dios. Pregunta. Como lo dice el pastor, nos reconstruye y nos habla del profeta Ageo. Ageo. Y nos da la forma como el pueblo enfrentó la situación en ese momento, que ellos espiritualmente pues estaban haciendo una obra que era la reconstrucción del templo. Mi pregunta es esta: si ellos en ese momento ellos tenían esa situación, que ellos sabían que tenían que construir o reconstruir el templo, para nosotros hoy, nosotros como cristianos, es la similitud en el sentido de que nosotros debemos reconstruir en nosotros mismos a Cristo. Esa es la fe que nosotros debemos tener, que debemos ser conscientes de que la reconstrucción en nosotros sea Cristo, porque Él es el que nos va a transformar y debemos darle fe, tener fe y ser transformados por Él, Sí. por lo que Él nos dice. Sí, señor. Pero fíjense que eso nace de una decisión del corazón. Es que el profeta Ageo les dice, venga muchachos, porque la resignación trae una cosa muy peligrosa al corazón. Escuche esto, no se le olvide. Lo vemos en los tiempos de Ageo. La resignación trae algo muy peligroso al corazón y es la indiferencia. La indiferencia. Y el pueblo cayó en una indiferencia. Es decir, llegó un punto en que
a ellos no les interesaba construir el templo. No les interesaba, sabiendo la importancia de reconstruirla, la importancia de tenerlo, la importancia de hacer. No les interesaba la reconstrucción del templo. Es decir, cayeron en una indiferencia. Esa es una de las cosas que trae la resignación. Cuando usted se resigna, literalmente, cuando usted se resigna, literalmente, usted empieza a entrar en indiferencia con la palabra. Y es cuando usted le empieza a mirar con menosprecio. Y es cuando usted empieza, mire, qué peligroso es un creyente. Cuando usted le habla a la Biblia, que literalmente tiene respuesta para todo. Eso se llama un corazón orgulloso, un corazón altivo. Usted le habla la palabra aquí a esta persona y esta persona le cuestiona todo. Todo le cuestiona, absolutamente todo. El que quiere ser homosexual le cuestiona eso. El que quiere ser drogadicto le cuestiona eso. El que quiere ser ladrón le cuestiona, pero entonces yo no puedo hacer, y yo no puedo no sé qué, y yo no puedo. No, hermano, no. El problema con el pueblo radicó fundamentalmente en una cosa, que cayeron en una resignación y empezaron a entrar en una indiferencia, porque la reconstrucción del templo era necesaria para la restauración del pueblo. Otra vez, la reconstrucción del templo era necesaria para la restauración del pueblo. Era necesaria. Era necesaria. Y Dios los estaba guiando a eso. Sin embargo, el pueblo no quiso aceptar eso. Por eso el Señor tiene que levantar al profeta, ir y decirles, arrepiéntanse, corríjanse. Pero imagínese usted el profeta diciéndole eso al pueblo y el pueblo argumentándole todo. Todo argumentaba. Todo argumentaba. ¿Saben por qué pasa eso? Porque mucho creyente no tiene humildad frente a la palabra. No hay humildad frente a la palabra. No la hay. Cuando a usted se le expone la palabra, yo hablaba con una muchacha la semana pasada y yo le decía, usted se va a casar con esa persona, si le conviene a esa persona, no. Y todo lo argumentó. Todo lo argumentó, todo lo defendió, reviró, porque a veces no es argumento sino revirar. Porque no queremos la corrección. El que se quiere hundir en el pecado y en las tinieblas, ya lo que hace es revirar. Revirar. Reviran. Imagínense al profeta Ageo hablándole al pueblo, animándolos y el pueblo revirando. Y el pueblo diciendo, pero es que mire cómo está, pero mire la situación, pero mire esto, pero mire lo otro. Bueno, eso pasa mucho dentro del pueblo de Dios. Pastor, cuando uno sabe que un hermano se está alejando de la iglesia y uno busca al hermano y uno le dice, usted se tiene que corregir, y esa persona empieza a justificarse, pero ¿por qué? No, por esto uno pues le expone las cosas y uno sabe que se está desviando, que se está desanimando, pero esa persona sigue justificando, y cuando se justifica menciona la palabra para justificarse. Es que la palabra dice esto y yo lo estoy haciendo, pero lo hago como a mi manera, pero no acepta esa reprensión, no acepta ese consejo que uno le da. Ahí, ¿qué pasa con esa persona? Porque uno sí la está corrigiendo, uno sí le está diciendo, venga, usted se está yendo para este lado, venga para este lado. La palabra dice esto, y esa persona menciona la palabra, pero la hace a su conveniencia, justificándose. ¿Qué pasa con esa persona? Se está fabricando un Dios de bolsillo. Se está fabricando un Dios de bolsillo, un Dios que me quepa aquí, para yo poderlo manipular. El pueblo muchas veces cayó en eso. Hoy día pasa eso. Hoy día pasa eso. Usted ve gente que dice ser creyente y se fabrican un Dios de bolsillo. Entonces por eso la Biblia la cogen y la manipulan. Por eso sacan las versiones que quieren y dicen lo que quieren. Entonces el homosexual justifica con la Biblia la homosexualidad porque supuestamente David y Jonatán fueron amantes. El transexual, el bisexual, se justifica con la Biblia porque supuestamente Jesús era bisexual. Y él tuvo su cuento con Juan. Por eso era el discípulo amado. Pero que también tuvo su cuento con María Magdalena porque le encantaba la diversidad de género. El transexual, exactamente igual.
Hasta hay un cuento de que Judas era transexual. Entonces ahí está justificado también. El marihuanero, el vicioso, exactamente igual. Hoy la Biblia la cogen para hacer lo que quieren. Entonces se fabrican un Dios de bolsillo. Pues yo hablaba con un señor que me decía, pues yo cuando me emborracho solo con whisky. Además es lo más sano para los riñones. Y la Biblia dice que es con vino. Hermano, ¿a qué estamos jugando? Entonces, ¿qué? Por eso el Señor dice, sed mansos y humildes, como yo. Y esa mansedumbre hace referencia, es mansedumbre con respecto a ¿qué? La palabra. A la palabra, hermano. Sea manso con la palabra. Sea manso con la Biblia. Sea manso con la palabra. Por eso el Señor levanta a los profetas para hablarle al pueblo. Y siempre el mensaje que el Señor daba no era un mensaje muy agradable, porque no les gustaba, no es que los confrontaba. Y muchas veces se ofendían y reviraban y replicaban. Pues imagínense usted cuando el Señor les dice a través del profeta, ustedes a mí me han dejado, a mí me han ofendido. Nosotros, ¿en qué? ¿En qué? Porque no hay mansedumbre en el corazón. ¿Qué pasa? Eso. No hay mansedumbre frente a la palabra, porque usted empieza a levantar otros dioses. Usted empieza a levantar otras cosas. Usted empieza a escuchar otras voces. Usted empieza a ser influenciado. Le pasó al pueblo en los tiempos de Ageo. Sí, hay esa emoción, ese amor, porque el Señor los sacó de esa cautividad. Y sabiendo lo que el Señor hizo con ellos, ¿por qué se quedaron ahí? ¿Por qué les dio temor? ¿Por qué se desanimaron reconstruyendo las bases, sabiendo que acababan de salir de ese cautiverio en el que estaban? Yo tengo algo parecido porque resulta que ellos vienen de un aprendizaje de cautiverio en donde los profetas les habían advertido que debían volverse a Dios, que debían arrepentirse, que debían corregir el estilo de vida que llevaban, que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos que caen en ese cautiverio, son exiliados a Babilonia, regresan nuevamente, pero hay algo que me llama la atención. Ahí vemos que hay varias generaciones. Dejar de lado la palabra, no transmitir esos fundamentos bíblicos, lo que la escritura decía, fue lo que los llevó nuevamente a caer en los mismos errores del pasado y a no poder salir de esa situación que era para ellos bastante apremiante y que les estaba destruyendo por completo su identidad como pueblo, su identidad como sociedad, su identidad como el pueblo escogido de Dios, esa relación que los caracterizaba porque estaban relacionados con el Dios del cielo. Entonces yo digo, bueno, ¿en dónde estuvo el problema? Y digo, bueno, son varias generaciones, no estamos hablando de un momento en que el pueblo tuvo una dificultad, sufrió unas consecuencias y nuevamente volvió a caer. Estamos hablando de que pasaron muchos años, de que vinieron nuevas generaciones, pero no estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces uno dice, qué importante es que tengamos presente que en ningún momento de nuestra vida nosotros podemos callar ni apartarnos de la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre fundamentados con la Biblia, con lo que Dios dice, porque el apartarnos de Dios, de su palabra, es lo que nos lleva a caer. Y no será una, serán muchas veces, mientras no tengamos en nuestro corazón esos principios bíblicos. El pueblo tuvo las condiciones dadas para la reconstrucción del templo. Tenían material, ellos no salieron de la cautividad con las manos vacías. Ellos tenían las condiciones, tenían la libertad, tenían el material, muchas cosas. Sin embargo, el pueblo también cayó en un tema de pereza. El pueblo empezó a justificarse y toda la argumentación que ellos tenían no era más que una justificación. Para el profeta no fue más que una disculpa. El pueblo se sentía pobre. ¿Sí lo ven? Y eso fue una de las cosas que influyó.
y se resignaron a eso. También en parte, no solo a la oposición, sino que también se resignaron a, es que no tengo. Mire, es algo así como cuando usted ve hoy creyentes que quieren salir adelante, quieren hacer cosas, pero no tengo. ¿Pero cómo? Pero tampoco se quieren esforzar. Y ponen el no tengo como excusa, teniendo todas las condiciones dadas, teniendo el talento, teniendo las ganas, teniendo la salud, teniendo la juventud, etc. El profeta Ageo dijo, no, esto es una excusa. Para el profeta eso fue una excusa, porque el pueblo se sentía pobre. No, eso es excusa de ustedes. ¿Para qué? Para no construir la casa del Señor. ¿Sí lo ven? Entonces, mire que confluyeron muchas cosas que hoy día también se ve en la vida de muchos creyentes. En la vida de muchos creyentes. Hoy solo hay excusas. Porque no me quiero esforzar. Imagínense usted a alguien, yo he encontrado gente, les voy a poner un ejemplo. A mí me pasó hace años, yo les he contado esa anécdota de un muchacho que se casa. Y él me dice, yo quiero que usted esté en mi matrimonio. Por cosas de la vida no pude estar. No pude, yo tenía la intención de asistir. Es más, yo me quedé vestido. Se me presentó ese día una urgencia y no pude estar. Eso fue suficiente, eso lo utilizó él como el argumento principal para apartarse de la iglesia. Y se apartó. Y un día yo me lo encontré, años después, se había separado, la esposa con un bebé, una vida totalmente desordenada. Y yo le digo, usted necesita restaurar su relación con Dios. Y esa es la función de los profetas hoy, del que habla hoy en nombre del Señor la palabra. Cuando usted le predica a alguien la palabra y le dice a alguien, hermana, hermano, va por mal camino, usted está haciendo de profeta. Porque usted está predicándole la palabra a otro. Ah, ya que el otro no quiere escuchar porque quiere hacer su voluntad, porque se está justificando, ese ya es otro tema. ¿Sí lo ve? Pero el asunto radica en que yo le digo a este muchacho, restáurese con Dios, tiene que volver, tiene que entregarle su vida al Señor. Mire, usted no dura un año casado. ¿Qué pasó? Y ese muchacho me dice, es que en la iglesia a mí nadie me llamaba. Es que yo era un cero a la izquierda. Y para acabar de completar, yo lo invito a usted al matrimonio y no va. Y el pastor ese día que me casa, lo casó y él tenía que salir urgente a hacer una diligencia, pues él fue a la ceremonia, lo casó y salió y se fue y no se quedó en la torta, no se quedó en el tema y eso lo ofendió. Yo le dije, amigo, no utilice como excusa esos argumentos. Y el pueblo en esa época estaba usando como excusa que la oposición, que es que los samaritanos, que es que los persas, que es que esto, que es que la situación, que es que la economía, que es que somos un pueblo pobre, y Ageo ve eso como una excusa para no reconstruir. Detuvieron la obra 16 años. Hoy día necesitamos voces que se levanten a predicar, profetas que se levanten sin miedo, profetas, representantes que tomen la palabra. Acuérdese que un profeta no es un adivino. Un profeta no es un adivino, un profeta no es un oráculo, un profeta no es como alguien que coge una bolita mágica y le dice a usted el futuro y le predice a usted y le dice, Suile, te profetizo que tú vas a tener un perrito San Bernardo en el futuro. Es eso, hermano. Eso no es ser profeta. El profeta es el que representa al Señor a través de su palabra, la predicación de la palabra, y con ella exhorta, anima y edifica al pueblo. Ese es el profeta. El profeta es el que predica para que éste se arrepienta y éste se reconcilie con Dios. Ese es el profeta. Y hoy día necesitamos profetas. Necesitamos gente que predique la palabra con valentía, sin miedo, sin temor, sin pena, sin el qué dirán. Mucha gente nos va a odiar por predicar la palabra. Mucha gente nos va a odiar por predicar la palabra como es. Mucha gente nos va a menospreciar, que nos odien, que nos menosprecien. Pero necesitamos más voces como las de Ageo, animando a la gente a corregirse, a darle a Dios el primer lugar. Necesitamos más voces hoy como las de Ageo, que se levanten a animar
a la gente a entregarle su vida a Cristo, a que se comprometan con el Señor. Necesitamos más voces como las del profeta Ageo. Muchas gracias.